estar aquí este día y pico con vosotros y bueno, pues la verdad que sentimos en casa, ¿no? Porque pues es fácil tratar con vosotros. Supongo que si echáramos más tiempo a lo mejor ya no sería tan fácil, pero al principio siempre de visita todo es muy bonito, ¿no? Eso dicen, ¿no? Yo cuando a la iglesia viene gente y dice, qué iglesia más estupenda y tal, digo, eso lo dices ahora, ¿ves? Si te quedaras ahí ya sería otra historia. Pero bueno, ya también os doy los saludos de parte de allí los hermanos, como dije el primer día, de los jóvenes también, y ellos dijeron, oye, darles saludos allí, así que lo he cumplido con los saludos. En esta mañana vamos a ver el tema de bueno, he visto que nos hemos confundido al poner los temas y el último, ¿lo tienes ahí, no? Bueno, el último día, que es hoy, teníamos el tema de la soberanía de Dios sobre nuestra fe y sobre nuestro corazón. La soberanía de Dios sobre nuestra fe y sobre nuestro corazón. Y hemos hablado del primer día de la soberanía de Dios sobre mi experiencia diaria y hemos hablado de la soberanía de Dios sobre mi vida en general. Pero vivir de acuerdo a la soberanía de Dios es algo que no se puede forzar. Dios no quiere que eso sea así. Hay muchas cosas que se pueden forzar, pero el amor no se puede forzar. El amor es algo que tiene que surgir de una forma espontánea. Si no, ya no sería amor, sería otra cosa. Pero el amor es algo que surge de una forma espontánea, sin intereses, sin condiciones, porque pues aquello de por el interés te quiero, Andrés, pues eso realmente no es amor, eso es interés. Y cuando nosotros oímos la palabra fe, inmediatamente, de alguna forma, pensamos tal vez en Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ponemos enseguida una definición. Pero realmente la Biblia nos da una definición acerca de la fe. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios sobre nuestra fe y sobre nuestro corazón, la mejor manera es ir a los evangelios. Los evangelios tienen una cosa muy bonita, los evangelios, y es que los evangelios no están, permitidme decir esta palabra, no están influidos o pervertidos, como digo, déjame usar entre comillas esta palabra, con luego lo que son las epístolas, donde las epístolas ya tenemos la interpretación, tenemos lo que Pablo dice, lo que Pedro dice, lo que Juan dice, y ya ellos están pensando ya en una iglesia como la nuestra, con ciertas características, con ciertas entresijos, y ellos hacen una interpretación y una aplicación hacia la iglesia. Pero cuando vemos los evangelios, vemos la fe en su expresión más primitiva, más natural y más espontánea que pueda haber en Jesús. Cómo Él espera la fe de las personas y cómo Jesús trata a las personas. Evangelio de Marcos, el capítulo 6. Hoy no tenemos puntos, le decía yo a Abraham que no, porque a veces los textos se dan a... El texto habla de dos cosas, o este texto habla de tres cosas. Pero este texto que vamos hoy a ver hoy, no, a mi modo de entender, no se da tanto a enseñanzas concretas, sino a un desarrollo, a una dinámica espiritual que hay en el pasaje. Y espero poder, bueno, pues explicarme y compartirlo, porque a veces uno tiene la idea en la cabeza, pero ahora tienes que comunicarla y que la gente la entienda igual que tú la estás dando, y muchas veces sabéis que no es fácil. Pero vamos a orar primero y pedirle al Señor que nos ayude a esto. Señor, abrimos tu palabra y, Señor, siempre decimos, y es verdad, que cada vez que abrimos tu palabra ocurre un milagro.
el milagro de que tú nos hablas, Señor. Y en esta mañana pedimos, como siempre, que tú inspires tu palabra una vez más y nos ilumines para poder entenderla, Señor. Que tú soples tus palabras, Señor, en esta mañana a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra fe. Gracias por ella y bendícenos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces dice el versículo 30 del capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y se juntaron, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio aquella gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: Señor, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondió él y les dijo: dadle vosotros de comer. Y al saberlo y ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron: Señor, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron juntos todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que les sobró, de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y terminada la travesía, vinieron a Genesaret, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca. Bien, la soberanía de Dios sobre mi fe y sobre mi corazón. Aquí tenemos una historia de donde hay milagros. La soberanía de Dios, muchas veces cuando pensamos en la soberanía de Dios, pensamos en el poder de Dios y pensamos en los milagros. Y pensamos que si hoy Dios hiciera determinados milagros, pues tendríamos más fe. Si hoy Dios se manifestara de una manera mucho más clara, pues nuestro corazón sería un corazón con más fe. Si Dios manifestara milagros a través de nosotros aquí en Bailén, pues la gente no iría detrás de imágenes, de pasos. Pues gran error.
no va a ser así. Los milagros en la Biblia nunca son garantía de nada. Nunca han sido garantía de fe. Mirad el capítulo, si estáis en el capítulo 6, ¿no? El versículo 6 dice que aquí estaba Jesús haciendo milagros y dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea que Jesús haciendo milagros, Jesús sanando, curando personas, liberando a personas que estaban poseídas, haciendo unos milagros increíbles, dice que él mismo se maravillaba de la incredulidad de la gente. Si tú vas al Antiguo Testamento, hay una época donde hubo una concentración de milagros de parte de Dios, que Israel lo vio, y fue cuando Israel sale de Egipto y esos años en los que van hacia Canaán. Bien, esos son, si tú buscas en el Antiguo Testamento, la mayor concentración de milagros está ahí. Pero cuando el libro de Hebreos te dice cuando el libro de Hebreos te califica a aquella generación, te dice que fue una generación incrédula. Tú dices, bueno, ¿cómo puede ser si estaban viendo los milagros de Dios, si estaban viendo las cosas? Bien, los textos que vemos acerca de Jesús, Jesús siempre quería destacar no el milagro, sino el objeto del milagro. Jesús no quería que la gente viera el milagro, sino de quién venía ese milagro y para qué el propósito de ese milagro. Cuando Jesús le promete a Jairo que va a sanar a su hija, sabes que va de camino y de repente una mujer viene y se acerca hasta él y llega a tocarle y Jesús dice, bueno, alguien me ha tocado. Y dice, bueno, Señor, pero es que, ¿cómo que alguien te ha tocado? Todo el mundo, pues vamos, estás ahí apretado. Y dice, no, yo he notado que ha salido de mi fe, de mi poder, perdón. Y cuando yo esa historia digo, bueno, ¿para qué esto? ¿Para qué contarnos todo esto? Ya está, pues si déjala, pues si ha sido sanada y te ha llegado a tocar y se va para su casa, tranquila, déjala. Pero parece que hay una insistencia de parte de Jesús en llegar a esa mujer y que esa mujer hable. Y mirad el capítulo 5, el versículo 34, es la clave de este milagro. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús lo que quiere demostrar es la importancia de la fe. Otra vez, Jesús no es alguien que quiere mostrarse como alguien poderoso. Uy, voy a hacer cosas para a ver si la gente cree en mí. No, Jesús sabe perfectamente. Es más, cuando Jesús viene como el Mesías y con sus credenciales como Mesías, ¿qué hizo la generación aquella? No creyeron en él, dijeron, pues este hace esto por el poder de Satanás. Y otros le dijeron, hombre, Señor, a ver si haces una señal ya de verdad, ¿no? Más o menos. Estamos haciendo una paráfrasis, ¿no? Digo, Señor, a ver si, porque estos truquitos que has hecho, a ver si ya por fin vemos algo, ¿no? Es que no vemos a mucha gente hoy día hacer eso. Hombre, si Dios hiciera esta cosa, yo tal. Pero es que no pensemos en los que van detrás de imágenes, solo. Pensemos en nosotros. Hacemos eso continuamente. Cuando nos vemos en un aprieto, hacemos como Jacob, por ejemplo. Señor, si me libras de esta, yo voy a... Señor, si sanas a este familiar mío o yo que estoy enfermo, Señor, pues a partir de ahí, ya cuando yo esté sano, te voy a servir y voy a... Mentira. Es mentira. Nos lo creemos nosotros mismos, pero es mentira. Porque ya cuando ese aprieto pasa, esa circunstancia pasa, ¿qué ocurre? Volvemos a las mismas. Así que no busquemos los milagros para entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene que estar sobre nuestra fe y sobre nuestro corazón. Ellos en el versículo 30, Jesús los ha mandado a predicar y vienen súper felices, ¿no? Dice que el versículo 30, bueno, que estaban
alucinados, como dicen hoy los jóvenes, ¿no? Alucinados porque por todo lo que habían hecho y habían enseñado. Pero ahora les toca ponerlo en práctica. Y Jesús va a ponerlos a prueba, digamos. Una primera cosa que tenemos que entender para entender la dinámica de este pasaje, como dije, es que en muchos momentos te dicen los evangelios que cuando ocurría algo, dice, los discípulos no entendieron lo que estaba pasando. Y los discípulos no comprendieron aquellas palabras. ¿Verdad que aparece muchas veces? Y aquí también va a aparecer, vamos a ver. Pero una primera clave del pasaje es la siguiente. No todo lo podemos tratar porque es muy largo, pero mirad el versículo 34. Hay una necesidad aquí, ¿verdad? Y el versículo 34 dice que Jesús salió y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mirad, Jesús dice que tiene compasión de esas personas. Pero el contexto es que esta gente tenía hambre de verdad. No tenía hambre espiritual. Tenía hambre de verdad, hambre física. Y parece que la gente pues se había acercado a Jesús por eso, ¿no? Porque tenían hambre y porque sabían o podían intuir que Jesús podía proveerles todo aquello. Y es verdad que Jesús en el contexto le va a dar de comer a estas personas. No las va a dejar tiradas, les va a dar de comer. Pero porque una predicación te puede entretener, pero no te quita el hambre. A veces hasta te puede dar hambre, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús, ante esta necesidad, ¿qué hace? Antes de darles de comer, antes de proveerles una necesidad física, dice que primero comenzó a enseñarles. Y luego les dio de comer. Compasión. Jesús sabía muy bien que la necesidad de las personas era fundamentalmente espiritual. Y Jesús sabía bien que para que ellos pudieran entender que era el Mesías, para que ellos pudieran abrir su corazón y su alma a Jesús, no pasaba por hacer cosas por ellos, no pasaba por darles comida, no pasaba por sanarles, no pasaba por ayudar a sus familias, no, pasaba porque ellos entendieran quién de verdad era Jesús, a qué había venido Jesús, cuál era la misión más importante para Jesús. Y la misión más importante es espiritual. Jesús había venido a morir en la cruz, no a darles de comer a la gente, no a ser un milagrero, no a ser un predicador ahí que, la gente... Es más, él muchas veces sanaba a alguien y le decía, mira, no se lo digas a nadie. Porque él no quería que la gente lo tratara como un milagrero. Él había venido a morir en la cruz. Y eso es lo que él quería que ellos supieran. ¿Recordáis en Juan 21? Cuando Jesús llega ante Pedro y le dice, después de que Pedro se quiso ir a pescar, y Jesús le hace una pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Y 3 veces le habla de apacentar ovejas, de tener compasión por las ovejas, de ayudar a las ovejas. Es como que Jesús allí a Pedro le quiere enseñar, que Pedro le quiere transmitir la misma visión que él tenía a Pedro. Fundamentalmente era una misión espiritual. Bien, pero avancemos, porque estamos, ¿no?, poco a poco yendo, hilando. Dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Yo cuando escucho la palabra ovejas no puedo dejar de pensar en Isaías 53. Todos nosotros éramos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No puedo dejar de pensar en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. No puedo dejar de pensar en Juan 10:10. En Juan 10, yo soy el pastor, es decir, el bueno, dice. Nosotros, en nuestra versión dice, yo soy el buen pastor. Pero literalmente lo que Jesús está diciendo, yo soy el pastor, es decir, el bueno.
el versículo 35, ya una vez Jesús ha tenido compasión de estas personas, dice que el versículo 35, la hora era muy avanzada, y sus discípulos se acercaron a él y les dijo, el lugar es desierto y la hora es avanzada. Yo, hermanos, cuando leo esta palabra, pues a mí me salta algo, ¿no? Cuando leo la palabra desierto, a mí me salta algo. Me salta algo. Y pienso, por ejemplo, vamos a leer unos textos. En el Salmo 78. Salmo 78. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Lugar desierto, dicen ellos. ¿Cuál es el contexto ahí? La gente tiene hambre y hay que darles de comer. ¿Quién le va a dar de comer a esas miles de personas? 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, hay por lo menos 15.000 personas, 20.000. Más calculan muchos, porque de aquella no tenían un hijo. O dos, como ahora. Antes tenían... Pero bueno, ponle que fueran las familias con un hijo. 15.000 personas. ¿Quién le va a dar de comer a esa gente? Están en un lugar desierto. Salmo 78, versículo 1 dice... versículo 5. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo que cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Versículo 15. Sigue diciendo el salmista, hirió las peñas en el desierto, y les dio beber como grandes abismos, como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Está hablando cuando el pueblo tenía sed y necesitaba agua. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Está contando la historia del desierto. Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Números capítulo 14. Pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y el texto no lo puedes dejar pasar por alto cuando te narra el evangelista que dice, bueno, cuando ya era muy avanzada, los discípulos se acercaron y le dijeron, el lugar es desierto y la hora es avanzada. Ellos conocían muy bien la historia. Puedo pensar que tal vez se pensaron ya en aquello que había pasado. Y ahora estamos otra vez ante lo mismo. Hay estas personas, ¿será capaz Dios de darles de comer a esta gente? ¿Será capaz Jesús de darles de comer? Pero es que Israel había ocurrido eso en el desierto. Dios proveía y decían, gloria a Dios, y cantaban, ¿verdad? La siguiente vez se mudaban, se cambiaban, se movían, llegaban a un sitio, volvía a haber una necesidad y ¿qué hacían? Decían, el Señor proveyó, por tanto ahora el Señor volverá a proveer. ¿Decían eso? No. Para empezar, a Moisés se lo comían con patatas. Ese domingo cuando lo decían al mediodía comían patatas con pastor. Con Moisés. Y a Dios ni te cuento. Bueno, ¿para qué nos ha sacado de aquí? ¿Para matarnos? Y es lo que están diciendo. Podrá darnos. Así que aquí en el texto yo no lo puedo dejar de pensar que hay una incredulidad. Aparte del versículo nos lo ha dicho. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a dar de comer? Ya están nerviosos, ya están temblando ellos. Y ahora, los discípulos están expresando su incredulidad con esto. Y le dicen, cuando Jesús le dice en el versículo 37, bueno, dales de comer. Yo no sé cómo tú te sentirías. 15.000 personas ahí esperando para comer. Y ahora tú estás temblando y con un corazón incrédulo y pensando que a ver qué va a ocurrir. Y ahora viene el Señor y te dice, bueno, sí, hay mucha gente, ¿verdad? Tiene hambre. Venga, dale de comer. O sea, yo no sé qué harías tú. Pero yo tal vez disimuladamente le diría, sí, espera, Señor, ahora voy a ver. Y ya no me verían, o sea, ni Forrest Gump, ni te cuento, yo correría.
Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. ¿Recordáis lo que dijimos ayer de los 300 denarios? Esto es mucho dinero. Yo no sé si Judas fue el que dijo esto. Puede ser, ¿no? Bueno, vamos a gastar 200 denarios, puede ser. Pero dice, bueno, y que les demos de comer, no hay. Y ahora mirar, en un contexto de escasez, porque ese es el contexto. Y él les dice, bueno, ¿cuánto hay? Miradlo, a ver. Van a la despensa, abren la despensa, ¿cuánto hay? Pues 5 panes y 2 peces. ¿Tú qué harías? Pues coger un pan y un pez y salir corriendo, ¿no? Más o menos. Los demás que se... Este es el contexto. Y mirar las cosas. Versículo 39. ¿Qué hace Jesús ante esto? Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. O sea, tú ponte en esta situación. Tú estás dudando de la soberanía de Dios, de que Dios es capaz de hacer esto. Y estás pensando, bueno, el sitio es desierto, volvemos a repetir la historia, ¿qué va a ocurrir aquí? O sea, hemos llegado hasta aquí para que esta gente nos linche. Y ahora estás así, dice, Señor, no hay comida. Son 15.000 personas y tenemos 5 panes y 2 peces. Y ahora Jesús te dice, es verdad, José Luis, es verdad, solo hay 5 panes y 2 peces. Y José Luis le dice, bueno, Señor, ¿qué hago? Bueno, pon la mesa. Venga, pon el mantel, empieza a poner los platitos y los vasos por ahí. Y dices, Señor, ¿cómo que poner 15.000 platos aquí? Pero si hay 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué está haciendo Jesús con ellos? Decírmelo. Está probándoles. Está probando su fe. Está probando hasta qué punto ellos han entendido las cosas. Hasta qué punto ellos han entendido. Bueno, pues yo te digo que no lo habían entendido. Porque ellos pensaban en la soberanía de Dios y en el poder de Dios, porque cuando había una necesidad que Dios tenía que suplir eso. Y hemos dicho que eso no es la soberanía de Dios. Dios no necesita que haya 15.000 personas que no tengan de comer para demostrar su soberanía. Y eso es algo que los discípulos tienen que entender. Ellos son los que Jesús va a morir, va a resucitar y ellos son los que van a seguir. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Recordáis? Jesús muere, resucita, Pedro va al templo y pasa uno por allí y le dice, pues dame algo, ¿no? ¿Recordáis en Hechos? ¿Y qué le dice Pedro? Fíjate cómo lo entendió. No tengo nada. ¿No tenía nada? Posiblemente sí. A lo mejor tenía 2 o 3 euros con bocadillo. Pero le dice, no tengo nada, pero lo que tengo, te lo doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro? En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Veis cómo después ya lo entiende un tiempo después Pedro? ¿Ves cómo Pedro entiende que lo que necesita la gente no es un milagro? Lo que necesita la gente es a Cristo. Eso es lo que necesita la gente. Contexto de escasez. Hay personas hoy día dentro de la iglesia que ante la escasez no adoran a Dios. Y ante la escasez se enfadan con Dios. Se enfadan con la iglesia. Se enfadan con los ancianos, con el pastor, con quien sea. Se enfadan porque Dios no les ha provisto esto, porque Dios no les ha dado lo otro, porque Dios no les ha satisfecho tal necesidad. Pero yo digo siempre que si ahora en la escasez yo no soy capaz de confiar en el Señor y de adorar al Señor, en la abundancia, ¿a quién adoraba yo? ¿A quién adoraba? No sé, pero ¿a quién adoraba? Porque Dios no depende de que me dé una cosa u otra. ¿Recordáis a Job? Job, el pobre, tuvo una escasez injusta, digamos. Porque, aunque dinero, digamos, no le faltaba, porque Job a veces se interpreta de aquella manera, pero bueno, pero sí enfermedad, o sea, salud sí le faltó. Y sus hijos le faltaron. Y Job está
toda la vida, o sea, toda la vida no, un tiempo diciendo, bueno, cuando yo quiero hablar con Dios, en el momento en que Dios venga aquí, pues yo le voy a decir que, hombre, faltaría más. Casi Job lo que está diciendo, posiblemente Dios se ha equivocado con lo que ha hecho. Hombre, porque yo, pues mira, y ante las necesidades que tengo y qué está haciendo Dios, y yo va a bajar Dios aquí, y cuando yo me enfrente a Dios y cuando yo pueda hablar con Dios, pues entonces ya le voy a decir yo las cosas como son. A ver qué es lo que pasa aquí. Y Dios está callado. Y en un momento dado Dios aparece, y le empieza a hablar. Y a mitad del discurso le dice, Job, ¿tienes algo que decir? Y Job dice, no sé nada. Dice, habla una vez y no voy a hablar otra vez. Y tapó su boca. Y Dios siguió hablando. Pero cuando Dios allí en el capítulo 30, a partir del capítulo 37, le empieza a hablar de la soberanía de Dios, si tú te pones a ver, aparte de los detalles que hay allí, ¿de qué está hablando? Mira, está hablando de la naturaleza. Y la naturaleza tiene que ver con la lluvia que cae sobre la tierra y que produce el fruto. Está hablando de los animales a los cuales ellos pues quitaban la leche, la lana y todo esto. Está hablando de la tierra, de los vientos y de la temperatura y de la luz que es lo que hace que un árbol pueda crecer y al final dé aceitunas y puedas hacer aceite. ¿Qué es lo que hace que pueda crecer y las viñas puedan dar las uvas y puedan sacar vino de ahí? Bien, ¿qué le está diciendo Dios a Job? Mira, Job, yo estoy detrás de todas las cosas. Detrás de todo lo que tú ves, detrás de cualquier don, detrás de cualquier cosa que tú disfrutas en la vida, Job, yo estoy detrás. Eso es la soberanía de Dios. Dios está detrás de todo. Dios es todo. Pablo dice, allí en Atenas, dice, el Dios en el que nos movemos y somos. Y la palabra que usaban en el Antiguo Testamento para Dios, ¿cuál es el nombre para Dios? Jehová, Yahvé. Bien, pues tú sabes que la palabra Jehová o la palabra Yahvé, más que una palabra en sí, era casi una onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Un sonido. Sonido, por ejemplo, un perro, ¿no? Pues eso es una onomatopeya. ¿Qué está diciendo el perro? ¡Guau! No se sabe. Sí, porque algunos dicen que es que dice guau, y entonces dicen, no dice guau. Dice algo parecido a guau, pero no guau. Bueno, En inglés, wow. wow. En inglés diría wow, en alemán ya más fuerte, ¿no? Bien, pues la palabra Jehová es una palabra que se usaba para cuando hablaban casi de respirar. Y la palabra Jehová, dicen que los judíos es Jehová. Y cuando ellos la pronunciaban, era como un respirar. Jehová. Y se dice, y ellos decían, que cuando pronunciaban, cada vez que pronunciaban el nombre de Dios, estaban respirando realmente. Y eso era lo que daba la vida. Y si tú respiras, vives. Y si no respiras, no vives. Y cada vez que una persona respira, de alguna manera estaba pronunciando el nombre de Dios, aunque esa persona no lo supiera. Y cuando esa persona dejaba de respirar, dejaba de pronunciar el nombre de Dios y por tanto se moría. Y ya no respiraba. Bien, pues esto es lo que nos está diciendo acerca de Dios, acerca de la soberanía de Dios. Job, antes de recibir de nuevo todos esos dones, Job dice, ahora conozco que todo lo puedes. Ahí hay algo muy bonito en ese pasaje. Ahora conozco que todo lo puedes. Ahora Job lo conocía, no lo había leído en un libro, no se lo habían contado,
no lo había escuchado en una predicación, no se lo habían regalado en una tarjetita con un versículo. No, ahora él lo sabía. Ahora conozco que todo lo puedes y que no hay nada que se esconda de ti. Y antes de que Dios le devuelva las cosas, Job adora a Dios. No por lo que él le da o le deja de dar, sino por lo que es. Porque al final del libro, y cuando Dios le devuelve todo, ya es cuando Job en su situación dice, ahora, yo sé y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice que después Dios le devolvió todo, pero no antes. Este es el contexto del pasaje. De necesidad, ¿podrá Dios proveer una mesa en el desierto? Ahora bien, trasladémonos a la barca. A la barca. Hemos leído el texto de la barca, ¿no? Bien. Quiero decir algunas cosas. Primero, Jesús dice que suban a la barca y que vayan a la otra orilla. Lo primero que resalta en el pasaje es que Jesús se queda en el monte a orar y que el texto nos dice que los vio remando con gran fatiga. Lo primero que aquí en el texto resalta en cuanto a la soberanía de Dios sobre nuestra fe y nuestro corazón es que Dios es soberano. Que es un arte fácil, ¿no? Sí, Dios es soberano y Dios los está viendo. Ellos creen que están solos en medio del lago, remando, pero Jesús los está viendo. Él es soberano. La Biblia dice que los ojos de Jehová recorren la tierra. Y la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre sus hijos, sobre los justos. Por tanto, aunque yo esté en medio del lago remando en la vida, Dios sabe dónde estoy. Y Dios me ve perfectamente. Perfectamente. Dice que los vio remar. ¿Recordáis cuando el pueblo de Dios en Egipto llevaba tiempo clamando? Y allí en Éxodo 2 te dice, y Dios vio la aflicción y el clamor del pueblo. Allí hay un verbo en hebreo que es un imperfecto. Y un verbo en imperfecto en hebreo quiere decir que tú lo puedes traducir como pasado, como presente o como futuro. Y allí lo más sensato pensar es que Dios está diciendo, Dios vio la aflicción de su pueblo. Pero lo que te está diciendo el texto es, Dios está viendo la aflicción de su pueblo, ha visto en el pasado la aflicción de su pueblo. Dios no se olvida. Job dice, Él conoce mi camino. En un momento de lucidez, en el capítulo 23, Job dice, Él conoce mi camino. Bien, ahora bien, más o menos estamos siguiendo el hilo, o es muy complicado. Sí, ¿verdad? No, es que yo entiendo, pero bueno, no pasa nada. Versículo 52 es el clímax de este pasaje. Tú no puedes leer este versículo sin... Es que este versículo es como que está en rojo y con negrilla y en letra grande. Porque después de estas dos cosas, resulta que el texto te dice, ellos no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y tú dices, ¿qué no habían entendido? Dice, lo de los panes. ¿Cómo? Si vieron el milagro, ¿cómo que no lo habían entendido? Tan complicado es, no había pan, 15.000 personas, solo 2 panes, y ahora hay 15.000 panes. Fácil, ¿no?, de entender esto. Bueno, pues parece que no. Bien, una pista. El versículo 48, después de que ellos están remando con gran fatiga, el texto nos dice que Jesús se acercó a la 4ª vigilia de la noche. La 4ª vigilia de la noche es ya de madrugada, casi amaneciendo. Y Jesús se le acerca ahí. Dios es soberano sobre nuestra fe y sobre nuestro corazón. Ellos hubiesen querido, igual que nosotros, que Jesús hubiese venido mucho antes. Pero Jesús fue cuando Él quiso. Cuando Él quiso fue. Recordáis que a veces las cosas no ocurren cuando nosotros queremos o como nosotros queremos, sino ocurre en el tiempo de Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Y eso es, creo, que lo que nos cuesta creer en la soberanía de Dios en cuanto a nuestra fe y a nuestro corazón. Porque yo, si tengo un hijo que está mal, yo no quiero esperar 3 meses. O tú sí. No, quieres que se sane ahora mismo. Si yo tengo una necesidad, no quiero esperar 3 meses, porque a lo mejor dentro de 3 meses ya no la tengo. Yo quiero las cosas ahora, ya, inmediatamente. Pero Dios a veces no funciona así. Y ahí está la fe, y ahí está la confianza. Pero el versículo tiene una cosa muy curiosa. Hay que reconocerlo. Dice el versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, hay un viento contrario. Llevan horas esperando. Y dice que viene a la 4ª vigilia. Si yo fuera uno de los de la barca, o tú tal vez, a lo mejor tú te callarías, o yo, pero depende de nuestro carácter, ¿no? Yo a lo mejor le diría al Señor, Señor, pasa. Por poco nos morimos, ¿no? Ahora vienes, pues si ya estamos cerca de la orilla. Pero dice el texto, cerca de la 4ª vigilia de la noche, y vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantarse. ¿Ves algo raro ahí? ¿Qué vemos raro? ¿Eh? Claro. Tú llegas y dices, bueno, llevan horas esperando, remar, ya tenían callos en los dedos de remar, ¿no? Agotados físicamente. De repente ves venir a Jesús. Y dices, por fin, ¿no? Tú, digamos que eres muy espiritual, y ves venir a Jesús, aleluya, gloria a Dios, ahí viene Jesús. Y de repente Jesús, ¿qué hace? Tú dices, ¿qué es esto? Señor, ¿qué estás haciendo? Están como agua en mayo esperando a que vengas y de repente quieres pasar de largo, Señor. Bueno, yo no sé tú, pero yo a veces me he sentido así en mi vida. Que he estado orando por algo y parece que el Señor pasa de largo. He estado orando por una necesidad y lejos de esa necesidad suplirse, se agrava. He estado orando por alguien que está enfermo, alguien de la familia o lo que sea, y lejos de solucionarse esa enfermedad, se pone más grave esa persona. Hemos estado orando por un problema en la iglesia para que Dios solucione. Jolín, y parece que cuanto más oramos, peor. Parece que el Señor tarda en llegar y cuando llega, o cuando tenemos a veces la sensación de que nos oye, bueno, pues como que pasa de largo. ¿Eso nos ha ocurrido o no? Pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. El pasaje no dice por qué Jesús pasó de largo. No lo dice. Pero el pasaje te da una pista. Y es que 4 veces aparece la palabra ver. Viéndoles remar, vino a ellos andando sobre el mar. Viéndole ellos andar sobre el mar, versículo 50, porque todos le veían. Hay varias veces que aparece el verbo ver. Por tanto, parece claro en el pasaje que lo que Jesús está pretendiendo es precisamente que ellos le vean. Ahora bien, ¿cómo quieren que le vean? ¿Igual a ellos? ¿En el mismo nivel que ellos? Recordemos que estamos en medio de una tormenta y Jesús viene andando sobre el mar, sobre la tormenta. Y hay un problema con las tormentas de nuestra vida. Hay un problema con las tormentas de nuestra vida, y es que nosotros a veces creemos que las tormentas de la vida no son compatibles con la gracia y el amor de Dios. Pensamos en la tormenta como un accidente de la vida, como un despiste de Dios, como que Dios nos está machacando ahí, y a veces dicen, es que Dios te está prensando ahí a ver qué saca, ¿no? O a veces, bueno, cuando hay una tormenta en la vida es que Dios, igual que el oro, te está ahí poniendo a fuego lento y venga y... Bueno, que parece que Dios es un masoquista aquí, que está machacándonos. Pues no, Señor.
Las tormentas en la vida no pueden ser compatibles, o sea, son compatibles con la gracia y el amor de Dios. Porque si tú ves venir las cosas como que Dios está mandándote eso, como que Dios es un Dios ahí que te está machacando, va a ser imposible que tú te sientas amado por Dios. Eso es como si un padre, un hijo, que ahora está en el columpio, que se va a caer, papá, ayúdame. Tú dices, no, te has subido ahí, pues ahora te caes, te fastidias, para que aprendas. A veces pensamos que Dios es así. Bueno, no, es que Dios me está machacando a ver. O sea, ¿qué imagen tenemos de Dios, por favor? Entonces Dios sería responsable de muchas cosas, no lo podemos hacer responsable. Ahora bien, Él quiere que ellos lo vean, pero al mismo nivel, no. Él quiere que ellos vean a Jesús como alguien que está por encima de las tormentas, que está por encima de las necesidades, que está por encima de las enfermedades, que está por encima de los pecados, que está por encima de las luchas y de las batallas de la vida. Quiere que lo vean como, versículo 50 al final, les dijo, tened ánimo, yo soy. ¿A qué os suena eso? Yo soy. El gran yo soy. ¿Os dais cuenta? A ellos el yo soy era algo significativo. Yo soy era el Dios altísimo, el Dios soberano, el Dios que está por encima de todo, el Dios que lo controla todo. El yo soy era el Dios que nunca había perdido jamás una batalla, que no había ninguna necesidad más grande que Dios, que ni el pecado de todos los seres humanos y de Satanás y de todos sus ángeles pudo parar a Dios. Aquel yo soy que fue capaz de sacar a su pueblo de Egipto, aquel yo soy que pudo guardar siempre a su pueblo, aquel yo soy que había provisto todo. Bien, pues Jesús les dice, yo soy. ¿Cómo habían visto hasta este momento ellos a Jesús? Tal vez como alguien que había hecho cosas, tal vez como alguien un buen maestro, pero eso no era Jesús. Jesús quiere mostrarles, yo soy. Y hace un tiempo, David, si recordáis, David Fernández, que vino con nosotros aquí, el marido de Damaris, él hace un par de años así, estaba hablando de no sé si fue un domingo, en qué momento fue, hablando de esto, y él se confundió al hablar. Pero al confundirse a mí me abrió así porque él varias veces cuando estaba hablando de esto, en vez de decir, Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, él decía, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y yo estaba en el banco pues diciendo, otra vez lo dice, y venga y soy yo, y venga soy yo. Y luego yo le dije, y que David, has dicho un montón de veces soy yo, y Jesús dijo, yo soy. Y dijo, no, es verdad, tal. Pero luego, dándole vueltas, a mí se me encendió una luz. Porque eso es lo que está haciendo Jesús. Ellos están allí, están dudando, están en un momento de escasez, de dificultad, de todo esto, y Jesús de repente le dice, soy yo, soy yo. Si Jesús fuera andaluz, le hubiese dicho, y yo, soy yo. No sé cómo decís aquí, pero bueno, dice, y yo, por lo menos mis hijos, y yo, y los jóvenes es el y yo para todos lados. Y Jesús le está diciendo, y yo, soy yo, Pedro, soy yo. Y mirad, eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en nuestra fe y en nuestro corazón, yo es lo que necesito cada día y en cada circunstancia de mi vida. Ver que es el Señor. Soy yo, Antonio. Que ante las dificultades y ante los problemas y ante las cosas que se me plantean en la vida, poder verlo a Él. Y poder decir, pues sí, es verdad, Señor, tú eres y estás ahí. Moisés en la zarza, ¿recordáis? Moisés, que de alguna forma
Su madre y su hermana le habían hablado de Dios y pasó 40 años haciendo otra cosa. Y mató al egipcio y luego pasó otros 40 años allí con el suegro cuidando ovejas. Y de repente ve una zarza que se enciende y que no se apaga, que se quema y que no se apaga. Y allí Dios le dice a Moisés, Moisés, soy yo. No te asustes, Moisés, soy yo. Y más adelante, cuando Moisés está dudando de ciertas cosas y cuando no se atreve a seguir, Dios le dice, mira Moisés, mi presencia irá contigo. Y te daré, ¿qué? ¿Recordáis? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. Mira el versículo 51. A ver si ves algo raro ahí. Y subió a ellos en la barca. Y se bueno, algo raro. Me explico, ¿no? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Ves ahí alguna figura, algo que te llama la atención? Hay una figura ahí de lenguaje. ¿Eh? Se subió a la barca y la tempestad. No dice que se subió a la barca. ¿Veis? ¿No veis? Se subió, no, yo digo. ¿Qué dice? Subió a ellos. Se subió a ellos en la barca. Mirad, hermanos, la barca no necesitaba la calma. Quien necesitaba la calma eran ellos. A veces la circunstancia que yo vivo no necesita calma, sino que el que necesita la calma soy yo. A veces cuando una enfermedad no siempre necesita sanidad, sino el que necesito sanidad soy yo. A veces una necesidad que hay no necesita provisión y que se solucionen las cosas. A veces el que necesito que se solucionen las cosas soy yo. A veces ante un problema, el problema no necesita que desaparezca, no necesita que se borre. El que necesito una solución para eso soy yo. Por eso la soberanía de Dios sobre mi fe y mi corazón. Por eso dice, ellos no habían entendido lo que había ocurrido en los panes y los peces. Ahora, ¿qué no habían entendido? Vemos a lo de antes, ¿no? ¿Qué no habían entendido? ¿Qué quería Jesús que entendieran? Bueno, querían que ellos se maravillaran con Jesús. Se maravillaran con lo que Jesús era. Él era el yo soy. Él era el Dios soberano que estaba allí en la barca en ellos. Y en el momento en el que ellos permitieran que su creencia en la soberanía de Dios fuera real en su fe y en su corazón, la tormenta desaparecería. Pero no desaparecería del mar. ¿De dónde desaparecería la tormenta? De su corazón. Porque a veces tú puedes estar en medio de una tormenta y estar tranquilo. Pregúntaselo a Jonás. Tú puedes estar tranquilo, pero a veces puedes estar en medio de una bonanza y ser un manojo de nervios. Porque el que necesitamos calma somos nosotros. Eso es lo más difícil, por supuesto. Las multitudes querían comer. Y las multitudes querían que Jesús proveyera, ¿verdad? Y las multitudes se preguntaban, ¿será capaz de poner mesa en el desierto? Y Jesús demuestra que es capaz de hacer eso y mucho más. Versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. ¿Qué nos dice? Después de todo esto, al final, ¿dónde llegaron? A la orilla. Al final llegaron a la orilla. Mirad, nosotros, quiero hacer dos aplicaciones aquí. Nosotros estamos en una tempestad, ¿verdad?, en este mundo. ¿Sí? Y a veces es difícil estas tempestades nuestras, bien sea de problemas o en nuestro corazón. Pero ¿sabéis qué? Un día llegaremos a la orilla. Y si hablamos aquí espiritualmente, hermanos, ¿para qué llegar a la orilla? ¿Para morir ahogado en la orilla?
Cuando nosotros, ahora yo ya no lo hago, pero durante muchos años trabajábamos con chicos en los centros de rehabilitación y mandábamos a chicos y a chicas en los centros de rehabilitación. Y algunos de ellos, después de conocer al Señor y estar a lo mejor 2 años en un centro y tener muchas luchas y batallas y tormentas en su vida y solucionarlas y llegar a la orilla, a veces algunos salían del centro estupendamente y en la estación de autobús para ir a su casa se les cruzaban los cables, compraban allí mismo droga, se metían en el baño, se chutaban allí y algunos de ellos literalmente morían en la orilla. ¿Cuántos? Después de 2 años allí salían del centro y se morían en el baño de una estación o de un aeropuerto de sobredosis. Morían en la orilla. Y a veces nosotros, cuando pensamos en la soberanía de Dios sobre nuestra fe y sobre nuestro corazón, yo no digo de vosotros, digo de mí. Mi sensación es cuántas veces muero en la orilla. Así de veces. Así de veces. Y la cosa no es que Dios llegue a solucionar un problema que yo tengo. El problema no es el problema soy yo. Es igual que el drogadito que decía, vivo en Bailén. Bueno, pues si me voy a Barcelona voy a dejar la droga. No, allí también hay. Es decir, que el problema no es alguna circunstancia que nosotros vivamos, somos nosotros. Y por eso Jesús lo que le está siempre transmitiendo a los discípulos era, yo soy. Y yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Yo he venido para salvar vuestras almas. Yo he venido, como algún hermano decía, he venido para transformar un corazón de piedra que tenéis en un corazón de carne. He venido para, de simples criaturas, haceros hijos de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentiros y creed en el Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio. Jesús les dice, mira, no temáis, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo no os lo hubiera dicho. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque donde yo voy, vosotros también vais a ir. ¿Te os fijáis? Siempre Jesús con los discípulos fue vez tras vez apuntarle a su corazón. A que esta vida también, como alguien decía, es a veces un entrenamiento, es una preparación, pero no podemos permitir que las cosas de la vida nos influyan. Jesús es soberano sobre nuestra fe y sobre nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir a Cristo? Y sobre nuestro corazón. El texto nos dice que los discípulos que dudaban en su corazón y que porque había incredulidad en ellos. Sin embargo, el tiempo pasó y cada uno de los discípulos, a excepción del apóstol Juan, murieron por Cristo. El apóstol Juan le hicieron de todo hasta que al final lo exiliaron en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Pero Pedro y todos los demás murieron por su fe. Y demostrando que de verdad Dios era soberano en sus vidas. Y hemos estado hablando 3 días de la soberanía de Dios. Y podríamos hablar aquí 3 años. Pero si en nuestras vidas no se demuestra esa soberanía, es que no hemos entendido las cosas. Y es que a lo mejor todavía sigue habiendo incredulidad en nuestros corazones. Y a lo mejor hoy es el momento de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Y decirle, Señor, es verdad, no he estado viviendo de acuerdo a tu soberanía. Vamos a orar. Yo quiero dejar un minuto simplemente, ahí como estás con tus ojos cerrados, a darte oportunidad que tú ores al Señor y que le digas lo que le tengas que decir. Lo que sientas en tu corazón, decirle, pues díselo, ahí donde estás.
Señor, yo te pido en esta mañana que tú con tu soberanía y tu poder tomes nuestros corazones y borres la incredulidad que pueda haber en ellos, Señor. Que tú tomes nuestras vidas y borres la infidelidad que pueda haber en nosotros. Que tú tomes nuestra fe y borres la incredulidad que pueda haber, Señor. Y queremos vivir cada día bajo tu soberanía, Señor. Bajo la soberanía de un Dios poderoso, de un Dios feliz, de un Dios dichoso, bienaventurado, que lo único que busca es el bienestar espiritual de nuestras almas y de nuestros corazones. Y Señor, ayúdanos a que cada circunstancia, cada tormenta de la vida sea una nueva oportunidad de glorificarte a través de ella, Señor. En primer lugar, que tú calmes las tormentas de nuestro corazón, disipes las dudas de nuestra fe, Señor. Y que luego, si lo demás lo quieres arreglar, pues arréglalo. Y si tenemos que seguir luchando con cosas, Señor, sí, vamos a seguir luchando. Pero que siempre podamos verte como ese gran yo soy. No necesitamos consejos, sino te necesitamos a ti, Señor. No necesitamos saber cosas, sino saber de una persona que eres tú. Señor, ayúdanos no a verte como que quieres pasar de largo, sino como alguien que estás en nuestra vida. Y Señor, si hay tormentas y calma e inquietud en nuestro corazón, en la barca de nuestra vida, que tú puedas subir a nosotros y calmar nuestra vida, calmar nuestro corazón, y que con felicidad, con gozo, podamos servirte, Señor. Hemos visto en este vídeo, hemos decidido Señor, que hemos decidido seguir a Cristo y no vamos a volver atrás. Y vamos a derramar todo nuestro perfume, Señor, toda nuestra vida. Y vamos a dar todo lo que tenemos como aquella viuda. Y vamos a verte cada día glorioso, transfigurado como lo que eres en nuestra vida, Señor. Y así podremos vivir bajo tu soberanía. Señor, gracias por estos días, por este tiempo aquí juntos, especial, compartiendo, escuchando tu palabra también, comiendo juntos, adorándote, Señor. Han sido días buenos, días de estar en la montaña arriba, pero mañana es lunes y tenemos que bajar al valle, y que tú en el valle, Señor, también nos ayudes a que lo que hemos aprendido este fin de semana podamos ponerlo por obra en cada una de nuestras circunstancias. Gracias, Señor, por los hermanos, bendice esta iglesia, que ellos puedan seguir siendo luz aquí en Bailén, que personas puedan conocerte, y si no te conocen, Señor, pues que aquí, como dice tu palabra, sepan que había profetas. Que no sea porque no seamos luz aquí en este pueblo y no estemos aquí en Bailén el tiempo que haga falta para seguir diciéndole a la gente que hemos decidido seguir a Cristo. Gracias, Señor. Bendito seas por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.